Gloria a Dios. Queremos darle la bienvenida a todos ustedes que a través de los medios del internet y otros también nos escuchan y nos dan el permiso de entrar a sus casas por medio de la pantalla. Es una bendición estar aquí en la casa del Señor. Esto es Palabra de Vida, donde la familia es siempre unida. En el nombre de Jesús ya oramos temprano y ahora vamos a entrar directamente a la palabra. Aleluya. No hay nada más lindo que estar en la palabra. Y hoy quiero tocar un tema que concierne mucho al pueblo de Dios. ¿Por qué razón? Porque en la palabra en Marcos 16 dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Sí? O algunas versiones dicen a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, ¿verdad? Impondrán las manos sobre los enfermos y ellos van a sanar. Pero si usted hace un estudio de cuántos creyentes que creen en el nombre de Jesús, que son salvos porque creen en Jesús, están actualmente orando por enfermos, imponiendo las manos sobre los enfermos, echando fuera demonios, ¿me explico? Y haciendo todas esas cosas, milagros, prodigios, señales y maravillas. Usted se va a dar cuenta que es demasiado poco lo que se ve. Esperan que el pastor o que el evangelista, gracias a Dios por los evangelistas que Dios ha levantado. ¿Sí me explico? Porque ellos andan, oran y se manifiesta los prodigios, las señales, los milagros. Porque la Biblia dice que Él va a ir confirmando la palabra. Él no confirma personas. ¿Usted sabía eso? El Señor no confirma ninguna persona. Usted puede ser una persona muy acá o muy menos acá. Eso no le importa al Señor. Lo que Él confirma es su palabra. ¿Me está escuchando? Gloria a Dios. Pero entonces yo le estaba preguntando al Señor, ¿por qué? Si estas señales tienen que seguir a los que creen en tu nombre, ¿por qué esas señales no se están dando manifiestas? ¿O por qué no se están manifestando en los creyentes? Tiene que haber una razón. ¿Me estás escuchando? Tiene que haber una razón. Dios no me escogió a mí para orar por gente, solamente a mí, por ejemplo, porque la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Él nos llamó a todos sus hijos, a representarlo a Él. ¿No somos todos embajadores de Cristo? Eso dice la Biblia, todos lo somos. Amén. Dios no hace acepción de personas. O si yo puedo orar por un enfermo, también tú puedes hacerlo. Estando en la oración con el Señor, qué difícil es esto. Ayer en el grupo con los americanos allá en Glendora, toqué este tema. Y ellos tuvieron que reconocer, ¿verdad? Reconocer que lo que ya les estaba diciendo concordaba con lo que está sucediendo. ¿Ve? Yo no sé usted, pero yo acepté a Cristo Jesús en mi vida mayo 26, 1982, a las 3 de la mañana en la ciudad de Lenox, en el 4812 Lenox Boulevard. ¿Me acuerdo? Porque no se me puede olvidar ese momento. De ahí para adelante yo fui hecho una nueva criatura. Algo está golpeando. Ok. Vamos a evitar que golpee porque no me gusta ese sonidito ahí. Gloria a Dios. Yo acepté a Cristo Jesús, como les dije, mayo 26, 1982. Ese momento yo fui hecho una nueva criatura, de acuerdo a la palabra, que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. He aquí todas las cosas viejas pasaron, o he aquí las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando la palabra de Dios dice que todo fue hecho nuevo, es un principio que vuelve a Génesis capítulo 1. Si en el principio Dios creó, ¿quién es el creador? Dios. Cuando Dios dijo hagamos al hombre, hagamos
al hombre, él estaba hablando con el Espíritu Santo y con Cristo Jesús, y se pusieron de acuerdo en hacer el hombre, Adán. ¿Sí? Y Dios lo creó a imagen y semejanza de Dios. Escuche, porque esto es muy importante. Dios lo creó a imagen y semejanza. Luego el hombre viene y la astuta serpiente engaña a la mujer. Y la mujer peca. Y el hombre va atrás de ella y hace lo mismo. Peca comiendo del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal, el cual Dios les había dicho que no podían comer de ese árbol. Sí, él no le dijo que no lo podían tocar. El diablo dijo, Dios dice que no lo pueden tocar. Y ya sabemos ese cuento porque sabemos que el diablo es padre de toda mentira. Amén. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Pero cuando yo vengo a Cristo Jesús y acepto a Cristo Jesús, entonces ese espíritu que estaba dentro de mí, que estaba separado de Dios, muerto, porque muerte espiritual significa separación de Dios, muerte física significa muerto físicamente en un ataúd en la tierra, pero muerte espiritualmente significa separado de Dios. Yo nací, desde que nací del vientre de mi madre, ya yo venía separado de Dios por causa del pecado original. ¿Cuántos dicen amén? Eso es como es. Pero cuando yo recibo a Cristo Jesús en mi corazón, entonces Dios, el Espíritu Santo, viene y se une a mi espíritu y me hace una creación a imagen y semejanza de Dios. ¿Me estás escuchando? Porque ese es el plan el plan original de Dios, y Dios dice, Él no cambia. Su plan era tener un hombre que fuera como ellos, que fuera semejanza e imagen de ellos. Así es que si usted me viera a mí en el espíritu, no aquí en este cuerpo, porque acuérdese que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Más adelante voy a explicar cómo funciona cada área de nuestro ser. Porque la Biblia dice que cuando Dios sopló aliento de vida en el hombre, allá en Génesis, el hombre se convirtió, según la Reina Valera dice, en un alma viviente. Y no es así, se convirtió en un ser viviente. La traducción correcta es un ser viviente. Sí, un ser viviente que tiene un alma, pero es un espíritu que tiene un alma. No puede ser un alma viviente, porque el alma es donde están las emociones, los pensamientos, pero el que tiene la vida es el espíritu. ¿Me estás escuchando? Gloria a Dios. Entonces, vamos a ir entrando con la ayuda del Señor. Voy a poder avanzar hasta donde llegue, porque esto es muy importante que usted lo entienda. La razón específica por la cual la iglesia no está activada, por así decir, en milagros, prodigios, señales, maravillas, es porque aún tienen lo que llamamos la conciencia de pecado. ¿Me escuchas? La conciencia de pecado. Somos pecadores en la carne. En mi espíritu yo fui hecho nuevo, a imagen y semejanza de Dios. Ahí no hay pecado, y les voy a demostrar que eso es perfecto. Está hecho perfecto a imagen y semejanza de Dios. Tan es así que si usted ve mi espíritu, usted está viendo a Dios. Y eso no es blasfemia. Jesús mismo lo dijo cuando estaba aquí. Si tú me miras, miras al que me envió. ¿Quién fue el que lo envió? ¿El Padre? ¿Sí o no? Y nosotros somos uno con Jesús. Uno con Jesús. Ok. Entonces, yo quiero que busques en tu Biblia Romanos capítulo 8. Aquí hay algo que hay que... Hoy te vas a gozar con esto. Te voy a decir por qué. Porque cuando le metieron capítulos y versos, usted sabe que la Biblia original, no tenía ni capítulos ni versículos. Era una cosa, ¿sí? Es más, eran cartas. Así se llamaba, carta a los romanos.
Luego le llamaron la epístola de los romanos, pero en realidad era una carta. Y yo no creo que cuando usted escribe una carta, usted pone, bueno, este es el capítulo 1. No, él comenzó a escribir una carta, Pablo, y la carta es corrida, va de un lado al otro. Entonces, cuando le pusieron capítulos y la separaron en sus interpretaciones, que pues no lo hicieron con mala intención, en cierta forma nos ayuda porque así podemos también nosotros ubicarnos. Cuando yo digo capítulo 8, no tengo que decirle la página tal, sino que usted sabe que es el capítulo 8. Pero aquí hay algo que yo quiero que tú veas hoy, porque es de suma importancia. En el capítulo 8, versículo 1, hoy nos vamos a deshacer de esa conciencia de pecado hasta donde Dios lo permita con la enseñanza de hoy. ¿Sí? Porque lo vamos a ver de esta forma. Mira, dice, es más, lo voy a leer, permíteme que lo lea. Lo voy a leer primero en la Reina Valera. La Reina Valera, pues es una buena Biblia y todo, pero tiene sus pequeñas fallas, ¿sí? Sus pequeños errores. No digo que es una Biblia fallida, no. Todas las Biblias son cuidadas por el Señor, pero el hombre es el que escribe. Y en la Reina Valera dice, ahora pues, este tenía que haber sido guatemalteco, Pablo. Ahora pues, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así dice la Reina Valera. Pero la traducción verdadera, la traducción correcta, es la que está escrito aquí, o como está escrito aquí, en la Nueva Traducción Viviente. Y en la Nueva Traducción Viviente dice, por lo tanto, vea la diferencia. Ahora pues, si usted estudia gramática, el ahora pues es como decir, ok, ya terminamos aquí, entonces empezamos por aquí, ahora pues, ¿sí o no? Pero si yo digo, por lo tanto, ¿qué estoy haciendo? Estoy continuando mi pensamiento anterior con un por lo tanto. O sea, si yo digo, bueno, yo le echo gasolina al carro, por lo tanto ya puedo conducir. ¿Sí o no? Entonces, el por lo tanto me lleva a mí a preguntar, bueno, ¿qué es lo que hay antes del por lo tanto? ¿Sí me explico? Y Pablo escribe esto porque Pablo mismo sufría de una condenación o de una mentalidad de condenación ¿sí? Una conciencia de pecado. Y él mismo dice, oh, pobre de mí, miserable de mí, porque hago lo que no quiero hacer y no hago lo que quiero hacer. ¿Quién me librará de este asunto? Entonces es importante que nosotros entendamos, ¿verdad?, que hay una diferencia entre estar en una mente de condenación, una mente de pecado. No quiere decir que yo ando pensando en qué pecado voy a hacer. Ahí es donde nosotros perdemos mucho del valor de lo que Pablo nos está tratando de enseñar aquí. Y en muchas iglesias caen en lo que el Antiguo Testamento hacía, que todos los días el sacerdote tenía que entrar al templo, al lugar santísimo, a sacrificar por los pecados. ¿Ve? Nosotros estábamos en una iglesia donde todos los domingos la misma gente pasaba a arrepentirse de los pecados. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque inclusive los mensajes que se tiraban desde el púlpito eran mensajes de condenación. Tú hiciste esto, tú hiciste esto, tú hiciste esto. ¿Sí? Y entonces caemos en esa mentalidad, en una mentalidad que me dice que yo soy un pecador. Bueno, en mi carne puede que yo sea pecador y lo vamos a ver lo que Pablo nos dice. Pero escucha esto, se lo voy a leer según la Biblia amplificada en inglés. Oiga qué bonito está esto aquí, dice, therefore, there is now. Sí, aquí va la palabra bien traducida. Therefore. Si usted busca en el diccionario, la palabra therefore se traduce por lo tanto. No se dice ahora pues, es por lo tanto. Quiere decir que antes del por lo tanto hay algo que él me está explicando a mí aquí para que yo me sienta bien conforme a lo que él estaba diciendo.
¿Sí me explico? Él está hablando de que él tiene problemas con su carne, de que él tiene problemas con su mente, él tiene problemas de hacer las cosas que no quiere hacer y de no hacer. Y entonces brinca y dice, por lo tanto, no hay condenación. ¿Para qué? Para sacarse a él y sacarnos a nosotros de esta mente de pecado. Sí, de esta conciencia de pecado. ¿Qué es lo que la conciencia de pecado es? No es que yo estoy pensando constantemente en hacer el mal, porque no es así. ¿Me explico? Lo que pasa es que tengo una conciencia de que hay una evidencia que fue escrita contra mí, pero esa evidencia ya Cristo tomó el acta que habían escrito en contra mía y se deshizo de ella para siempre. Pero en mi mente yo sigo diciendo, yo no soy digno, no soy digno. Y entonces al no ser digno yo no puedo representar a Dios, no puedo ir a orar por un enfermo porque no soy digno. Y ahí es donde el diablo tiene atrapado a la iglesia hoy en día. ¿Me estás escuchando? Y hay que liberarse de eso. Culpabilidad. Pues número uno, yo no pequé el pecado original, me fue impuesto. ¿Sí? Porque pecó Adán, me fue impuesto el pecado y la muerte entró en mí. Pero la Biblia dice que así como el pecado entró por un hombre, Adán, ¿cuánto más a través de Jesucristo, los que estamos en Él, vamos a vivir? Sí, es que nada más vemos una parte y nos quedamos clavados en yo no soy digno. I'm not worthy. Yo no merezco. No, nadie merece. De ahí donde viene la palabra gracia, que es un don inmerecido. ¿Me estás escuchando? Y la iglesia está frenada, la iglesia está totalmente, yo no sé cómo hacen, Dios mío, vivir en una conciencia de pecado. ¿Qué libertad puedo yo tener ahí? Dime tú, ¿qué libertad puedo yo tener ahí cuando todo el tiempo me estoy condenando a mí mismo de que yo no soy digno de lo que Dios me está dando? Al hacer eso, más bien yo estoy pecando contra Dios, porque Dios dice que yo soy digno. ¿Me estás escuchando? Yo sí soy digno. Él me hizo digno a mí. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado para que yo haya hecho la justicia de Dios en él. En inglés se dice, He who knew no sin was made to be sin, that I may be the righteousness. Righteousness es una palabra que en inglés es más profundo que decir simplemente la justicia. Pero righteousness significa right standing, estar bien parado con Dios. ¿Sí? Como si yo nunca hubiera hecho absolutamente nada. ¿Me estás escuchando? Yo le hablé a mi grupo de Glendora, le dijo, yo estoy aquí. Yo no sé qué plan tiene el Señor. Si abrimos una iglesia en inglés es cosa del Señor, no es cosa mía. Eso no lo ando buscando yo. Pero sí les dije, mi trabajo aquí es hacer de ustedes líderes que enseñen a otros a orar por enfermos, a resucitar muertos, porque para eso somos llamados. Todos. ¿Me estás escuchando? Todos nosotros, los hijos de Dios, estamos llamados a hacer las cosas que el mismo Dios hace. O que Jesucristo hacía. Y él mismo dijo, las cosas que yo hago, ustedes también las van a hacer y aún mayores. Entonces, ¿dónde está la palabra? ¿Será que Cristo se equivocó? Y no estamos haciendo las cosas que Cristo hacía y aún mayores porque Cristo simplemente lo dijo para que se sintieran bien los discípulos. ¿Me estás escuchando? No, él anticipando los tiempos finales, él dijo, ustedes van a hacer estas mismas cosas que yo estoy haciendo y aún más grandes. ¿Por qué? Porque yo voy al Padre. Porque yo voy al Padre y cuando fue al Padre, el Espíritu que estaba en Cristo Jesús, el mismo Espíritu que levantó a Cristo Jesús de los muertos, ese Espíritu vino y entró en mí. Y no hay otro Espíritu, es el Espíritu de Dios. Y si el Espíritu de Dios obraba a través de Cristo, también va a obrar a través de ti, si tú le permites que lo haga. De ahí que la Biblia dice que tenemos que llevar todo pensamiento cautivo que se levante en contra del conocimiento de Jesús.
En el grupo me dijeron, bueno, es que el pensamiento es un pensamiento de pecado. A veces yo peco y ni siquiera pensé en pecar. Pequé porque soy pecador en mi carne, ¿sí o no? ¿Ah? Ahora bien, yo no me siento en mi casa y digo, ok, aquí en la esquina hay un Hooters, ¿ah? Que no hay, gracias a Dios. Pero hay un Hooters, voy a ir a comer ahí para ver si veo algo ahí diferente. Ya estoy planeando algo, si no. Entonces sí estoy pensando en ir a pecar. Pero hay veces que yo peco inconscientemente. Yo voy conduciendo mi carro, se me atraviesa un baboso, me quiere chocar y yo le grito 4 cosas. Y luego me tengo que arrepentir. ¿Me estás escuchando? Porque esa es la naturaleza que todos tenemos. Cuando yo acepté a Cristo, lo único que fue nacido de nuevo fue mi espíritu. ¿Me estás escuchando? Gloria a Dios. ¿Qué quiere decir en la Biblia amplificada? Se lo voy a traducir a español. Por tanto, bueno, no lo leí completamente. Dice, therefore there is now no condemnation, no guilty verdict, no punishment for those who are in Christ Jesus, who believe in Him as personal Lord and Savior. Aleluya. Aleluya, ¿me explico? Traducido al español, yo no sé por qué no hicieron una Biblia amplificada en español. Debería haber una, porque es más, se entienden mejor las cosas. En la Biblia yo la traduje y dice, por tanto, diga conmigo, por tanto, gloria a Dios, o como diría la Nueva Traducción Viviente, por lo tanto. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? O sea, él explica algo aquí, y de repente dice, ok, por todo lo que les dije ahí, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero si yo lo digo como está en la Reina Valera, ¿qué es lo que hago? Continúo con ese pensamiento de conciencia de pecado. Porque dice, ahora pues, no hay condenación. Y ahí se toman los predicadores de iglesias tradicionales para decir, para los que no andan conforme a la carne. Para ellos no hay condenación, pero ya yo les expliqué un día que andar conforme a la carne no es andar en pecado todo el tiempo. Es andar caminando a base de los 5 sentidos, lo que veo, lo que oigo, lo que palpo, ¿sí? Lo que huelo. ¿Me estás escuchando? ¿Por qué? Porque el engaño está ahí. La Biblia dice que yo no ando por vista, sino por fe. Si yo ando por vista, entonces hago que la fe sea inoperante en mi vida. ¿Me está escuchando? Sí, porque la Biblia dice que la fe sin acción correspondiente es que inoperante. Y el diablo quiere que tú caigas en eso de ser inoperante. ¿Por qué? Porque eres indigno. Si andas por la carne, si andas como te sientes. Hoy en la mañana me desperté y no me quería levantar. Anoche nos acostamos un poco tarde y pues el cuerpo dice, no me quiero levantar. Eso no implica que yo no quiero venir a adorar a Dios. Simplemente tengo que decirle a mi cuerpo, te levantas, porque te levantas y vamos a ir a adorar a Dios. ¿Me estás escuchando? Eso no quiere decir que ya yo perdí mi comunicación con Dios. Y pues, ay, Dios tenga misericordia de mí porque hoy me desperté y no quería nada con Dios. No es así. Mira, vamos a ir al capítulo 7 de Romanos, ahí mismo, versículo 14. Y quiero que le prestes mucha atención porque aquí es donde Pablo nos va a dar a nosotros la ayuda que necesitamos salir de esta mente de condenación o mentalidad pecaminosa. Dice en el versículo 14, por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano. Diga conmigo, soy demasiado humano. Sí, ahí está el problema. Ahí está el problema. Soy demasiado humano
un esclavo del pecado. Pero ¿cómo puede ser posible que Pablo diga que él es un esclavo del pecado? Cuando él escribió 2/3 del Nuevo Testamento y él habla de la libertad y él habla de todas estas cosas hermosas. ¿Me estás escuchando? ¿Ah? Por eso es que él escribe esto, para ayudarnos a nosotros a salir del hoyo donde estamos, de la contaminación de una mente de pecado o de una conciencia de pecado que me hace sentirme indigno de tener las cosas que Dios me quiere dar, o que ya me dio, pero no las puedo recibir porque estoy indignamente pensando que soy indigno. ¿Me estás escuchando? Ahí es donde el diablo tomó ventaja de nosotros. Pero esos pensamientos hay que llevarlos cautivos. Hay que decir, no, diablo, yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿De qué estás hablando? Yo fui hecho la justicia de Dios. Yo ya fui liberado de la ley del pecado y de la muerte. I've been set free. I'm no longer bound by the law of sin and death. No estoy atado a esa ley. Ya yo fui liberado. Y por supuesto te va a salir por ahí algún loco teólogo y te va a decir, sí, pero eso es para los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Te voy a decir algo. ¿Alguna vez has sentido que cuando hiciste algo malo, de inmediato sentiste un remordimiento? ¿Sí o no? ¿Quién crees que te puso ese remordimiento? El Espíritu Santo. Te está guiando. ¿Se acuerda que tiempo atrás yo les expliqué a ustedes que la Biblia es el mapa y el Espíritu Santo es la brújula para ayudarnos a viajar por la Biblia hasta llegar a la meta donde tenemos que ir? ¿Se acuerdan de eso? Meses atrás hablamos de eso. Pues eso es ser guiado por el Espíritu. Ser guiado por el Espíritu no implica que yo lo haga, que Él me va a agarrar a mí de la mano. ¿Me estás escuchando? Y me va a llevar por donde yo tengo que ir. Porque así no es. Sigue siendo mi voluntad, mi libre albedrío, el decir, yo voy a seguir el consejo del Espíritu Santo. Si Dios me quita mi libre albedrío, aunque yo le dije, hágase tu voluntad de mi vida y no mi voluntad, sigue siendo mi libre albedrío de algún día decir, ya no quiero ser cristiano. ¿O no es así? Es mi libre albedrío. Si yo me canso de ser un creyente y no calculo las consecuencias que van a suceder por causa de que yo simplemente ya no quiero ser un seguidor de Cristo, porque las consecuencias son graves. Sí, la paga del pecado es muerte. ¿Qué dije yo que muerte era? Separación de Dios. ¿Ah? Gloria a Dios. ¿Estás escuchando? Veamos aquí a Pablo. Yo amo a Pablo, porque Pablo no tenía pelos en la lengua ni para explicar lo que él sentía. ¿Me explico? Y eso es lo bueno para nosotros, porque no ocultan nada. Dice en el versículo, realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Quiero hacer y no lo hago. Pablo hablando. En cambio, hago lo que odio. Sí, oiga esto. Sí, la nueva criatura está hablando ahí. ¿Me estás oyendo? Ahora, presta la atención porque la palabra es muy clara. La nueva criatura en Pablo está hablando aquí diciendo lo que odio. ¿Me estás escuchando? Por un lado la carne lo ama, lo adora, el pecado, pero mi espíritu odia el pecado, porque el pecado le costó la vida a mi maestro, a Cristo Jesús. ¿Me estás escuchando? ¿Ah? Gloria a Dios. Y eso es lo que tenemos nosotros que ir entendiendo. Adentro de mí hay un ser que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Puro como Dios es. Perfecto como Dios es, pero habita en un cuerpo pecaminoso. ¿Me estás escuchando? Con una mente corrupta
que necesita ser transformada. En ningún lado en la Biblia dice que nosotros tenemos que ser transformados o renovados en el Espíritu por medio de la palabra. ¿Dice así? No, Romanos dice que seremos la mente la que debe ser transformada. ¿Sí o no? Porque el Espíritu nace de nuevo. ¿Cuántas veces vas a nacer de nuevo, Juanito? ¿Ah? Una. Tú naces una vez de nuevo y ahí va. Ya estás en la familia, ya estás con Cristo. Es tu decisión cuando ya ha pasado un tiempo de decir, yo voy a seguir aquí. ¿Sí? Porque la Biblia dice, no hay condenación, por lo tanto, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces ya tú sabes muy claramente, no va a haber condenación, ni culpa, ni nada contra ti mientras permanezcas, ¿dónde? En Cristo Jesús. Pero es tu decisión si quieres permanecer en Cristo Jesús o no. La Biblia no dice en ningún lado que el cristiano no peca. Lo que la Biblia dice es que el cristiano no practica el pecado. ¿Sí o no? El cristiano no practica el pecado. Cuando tú practicas algo, es que estás así queriéndote hacer mejor en lo que estás practicando. ¿Sí o no? Amén. Pero no dice que no pecaemos. Pablo pecaba. La Biblia misma dice, no hay uno solo que no peque. ¿Me estás escuchando? No hay uno solo que no peque. Gloria a Dios. Pongámosle mucha atención porque Dios necesita que tú seas liberado de esa conciencia de pecado para que la conciencia de justicia, no es que tú vas a salir a la calle y decir, ¡ja! Yo soy la justicia de Dios y estos cerdos que están ahí son pecadores. No, papito, no se trata de eso. ¿Sí me explico? Pero cuando el diablo viene a echarte culpas de algo que pasó hace un tiempo atrás, tú le vas a decir, no, Satanás, yo llevo atado ese pensamiento que estás poniendo en mi mente ahora al conocimiento de Cristo. ¿Cuál es el conocimiento de Cristo? Que Él es mi Señor, mi Salvador, que me redimió de todos mis pecados, me limpió con su sangre y ahora soy tan puro como Él es. Por más que tú me quieras decir pecador o que yo soy aquí, que soy allá, diablo, tú eres un mentiroso. Mi Cristo en el sacrificio en la cruz, supuestamente, y lo vamos a ver, una vez y para siempre, diga conmigo, una vez y para siempre. Entró al lugar santísimo y nos libró del pecado una vez y para siempre. ¿Sí? En el Antiguo Testamento tenían que sacrificar y sacrificar animales y animales, pero cuando ya Jesús, un solo sacrificio me libra a mí. Y cuando dice que Él murió en la cruz por todos, está hablando de todos mis pecados, los que cometí, los que estoy cometiendo y los que voy a cometer. ¿Estás escuchando? Escucha porque esto es muy importante. Viene. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con lo que la ley o con que la ley es buena. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Subraya eso en la Biblia. ¿Me explico? Aquí está hablando la criatura, la nueva criatura. ¿Por qué sé yo que es la nueva criatura? Porque dice antes de eso, pero dice, en cambio hago lo que odio. La carne no odia pecar. La carne le fascina pecar. Si no, suéltela para que vea. Suelta la carne para que vea cómo se va y se deleita con los puercos allá. Se mete en el charco y feliz de la vida. Ahí está. En su propio charco, ¿sí o no? Pero mi espíritu, o aquí el espíritu de Pablo está diciendo, lo odio. Aleluya. Yo sé que en mí, versículo 18, en mí, es decir, ahora escuche muy claro y subraye esto en su Biblia, porque aquí es donde está la respuesta al problema.
Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa. Aleluya. ¿A dónde está el problema? En mi naturaleza pecaminosa. ¿Me estás escuchando? En mi naturaleza pecaminosa. Ahí está el problema. Dice, no existe, porque yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Oh. Bueno, porque mi espíritu fue lo que fue creado a imagen y semejanza de Dios, pero Dios en este cuerpo, porque se requiere que yo esté aquí todavía para poder llevar la palabra a otros. ¿Sí? Pero Jesús nos advirtió, dijo, estarán en el mundo, pero no son del mundo. ¿Lo dijo o no lo dijo? Estarán en el mundo, ¿por qué? Porque Él no necesita en el mundo. Si Él vino a rescatarnos, nosotros nos dejó para que continuáramos con el plan de rescatamiento que Él tenía. ¿Sí o no? Pero nos dio el Espíritu Santo que nos ayuda a nosotros a librarnos de esa conciencia de pecado y poder ser libres. La Biblia dice que aquel que el Hijo del Hombre liberare será verdaderamente libre. ¿Sí o no? Soy libre. Yo no tengo por qué recordar lo que hice, ni siquiera lo que hice hoy en la mañana. Si fue malo y me arrepentí, ya estuvo, borrón y cuenta nueva, no más. ¿Me estás escuchando? Dice la Biblia que si yo confieso mi pecado, Él es fiel y justo para perdonarme mis pecados y limpiarme de toda maldad. ¿Sí o no? Entonces, si yo hago algo malo, le confieso, ahí mismo se acabó el problema. Y el diablo puede irse a alargar al infierno, a molestar a otros, porque yo soy santo. ¿Me estás escuchando? Y por lo tal, aunque hoy en la mañana yo dije una palabrota quizás y de repente me piden que ore por... Eso es lo que me pone malo a mí. Hay iglesias que llaman al pastor para que vaya a orar por alguien. Y el pastor dice, bueno, es que tengo que entrar en ayuno y oración para poder estar listo, porque Jesús dijo que este género solo sale con ayuno y oración. ¿Ah? Y entonces, en lo que está haciendo ayuno y oración, se muere el paciente. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque no entienden la palabra de Dios como es viva y eficaz. ¿Sí? ¿Por qué dice que tiene que hacer ayuno y oración? Porque en el momento que le dijeron que fuera a orar, la conciencia de pecado lo golpea y le dice, no estás digno para ir a orar por nadie ahorita. ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando? Pues si pecaste, entonces arrepiéntete y ve y ora por la persona. Y ahí murió todo el asunto. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque cuando yo me arrepiento y pido perdón, en el instante que yo hago eso, en el momento que lo hago, todos mis pecados son nuevamente borrados, pero yo no he dejado de ser el nacido de nuevo. Sigo siendo el nacido de nuevo. Sigo siendo hijo de Dios. ¿Me estás escuchando? Aleluya, gloria a Dios. Quiero hacer, versículo 19, quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que lo hace, sino ese mal, sino el pecado que vive en mí. Ahora ve lo que dice, versículo 21. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí. ¿Cómo puede ser posible? Si dentro de mí vive el Espíritu Santo. ¿Me estás escuchando? Dentro de mí está el Espíritu Santo.
Pero Pablo dice que hay algo más adentro de mí que se revela en contra del conocimiento de Cristo. Hay algo adentro de mí que se revela en contra de la verdad de la palabra. ¿Ah? Y que me hace sentir condenado, que me hace sentir miserable, que no soy digno de hacer nada para Cristo, que ni siquiera soy digno de ser salvo. ¿Alguna vez ha sentido usted que no es digno de ser salvo? ¿Ah? ¿Sabes qué le dije yo a uno de mis muchachos ahí en Glendora? Me dice, pero es que pastor, dice, el otro día iba conduciendo y una mujer aquí en la carretera, muy bonita, muy, ¿verdad? Y me le quedé viendo. Le digo, ¿sabes qué? ¿Qué cosa? A mí me pasa lo mismo. Y soy pastor. Y cuando eso me pasa, lo primero que digo es, Señor, ¿ya ves? Otra vez con el mismo rollo. ¿Me estás escuchando? Pero no me condeno, nada más le digo, Señor, otra vez mi carne en majadera, otra vez con el mismo problema de estar viendo las viejas. Hasta un día yo le dije a Dios, ¿por qué las hiciste tan lindas? Si son piedra de tropiezo para uno. ¿Me estás escuchando? ¿Eh? Gloria a Dios. Pero yo no me condeno. Yo simplemente digo, Señor, aquí voy otra vez, ¿te das cuenta? Te acabo de decir y es más, puedo ir hasta alabando al Señor en el carro y todo, y de repente, ¡fin! ¿De dónde viene eso? ¿Será que sigo siendo un mal pecador y que no merezco nada? No, Señor, porque yo en Cristo Jesús ya soy una nueva criatura. ¿Me estás escuchando? No estoy diciendo que está correcto que yo vuelva a ver a esta persona o que yo robe o que haga algo, porque no es así tampoco. Hay alguien adentro de mí que me va a decir, estás haciendo mal. Y ahí es donde yo tengo que prestar atención y decir, tienes razón, Señor, me arrepiento. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Aleluya. Pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. Imagínense cómo se sentía Pablo. Soy un pobre desgraciado. ¿Por qué? Porque todavía peco. Todavía peco, todavía hago mal y no quiero hacerlo, lo odio, pero no lo puedo evitar, hago un mal. ¿Sí? ¿Me está escuchando? Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta, aleluya. Gracias a Dios, ¿dónde está la respuesta? Gracias a Dios, la respuesta en Jesucristo, está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo al pecado. Ahí es donde él dice, ok, por todo eso, por lo tanto, no hay condenación. ¿Para quiénes? Para los que estamos en Cristo Jesús. ¿Me estás escuchando? Gloria a Dios. Los que son dominados por la naturaleza, en el versículo 5 del capítulo 8 dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu Santo. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente, ¿le controle qué? La mente. La mente. La mente. Esto le vamos a volver ahí, pero quiero que vean, aleluya, en Hebreos capítulo 10. ¿Ya están ahí?
Hebreos capítulo 10. Pues quisiera leer todo, porque es que todo va, pero vamos a leer nada más en el versículo 11, dice: bajo el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto, el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. ¿Para cuándo? ¿Por cuáles pecados? Todos los pecados. Se sacrificó para siempre. Versículo 18: y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. Oiga eso. ¿Me estás escuchando? Pablo me dice: yo tengo un problema adentro de mí. Hay un ser pecaminoso adentro de mí, mi carne, ¿sí? Mi mente. ¿Ah? Son pecaminosos, pero mi espíritu es puro. ¿Ah? Mi espíritu es puro. Escucha, mi espíritu es puro. Mi trabajo es penetrarme en la palabra de Dios, porque Jesús dijo que el que conoce su palabra, él va a ser libre. ¿Sí? Entonces yo me meto en la palabra de Dios. Si yo encuentro que tengo una debilidad y necesito una muleta, porque con esta pierna caigo en el vicio de tomar, o con esta pierna caigo en la pornografía, entonces necesito de eso, ¿sí o no? ¿Sí o no? Gloria a Dios. Ya Dios conoce la naturaleza que está en ti. El diablo es el que quiere tenerte atrapado de tal forma que no puedes salir del cocoon, de esa mentalidad de pecado, de una conciencia de pecado. No te deja salir de ahí, porque cada vez que quieres dar un paso, el diablo te dice: ah, pero es que tú hiciste esto. Ah, pero es que tú dijiste esto. Ah, pero es que, bueno, él no puede leer mis pensamientos, pero sí puede ver mis acciones. ¿Me estás escuchando? Gloria a Dios. Capítulo, Romanos capítulo 5, versículo 14. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios, como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Aleluya. ¿Cuál es ese regalo inmerecido? Tú no hiciste nada, y cuando dice inmerecido era que no merecías ser salvo, pero Dios decidió salvarte. Por lo cual te hizo merecedor, ¿sí o no? ¿Estás conmigo? No eras merecedor, pero Dios decidió hacerte merecedor y te dio vida eterna en su Hijo Cristo Jesús. Gloria a Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo.
Y el resultado del regalo, del favor inmerecido de Dios, es muy diferente de la consecuencia del pecado. Consecuencia del pecado de ese primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación. Pero el regalo de Dios nos lleva a ser declarados justos. Diga conmigo, yo fui declarado justo. Yo soy justo. Ah, pero tú pecas. ¿Ya? Mi naturaleza pecaminosa peca. Pero en mi espíritu, yo no peco. Yo no peco en mi espíritu. ¿Me estás escuchando? Yo ahí no peco. A pesar que somos culpables de muchos pecados, Él nos declaró a nosotros justos. Ahora mira esto, ya con eso sí terminamos. Dice, en la Biblia amplificada, Romanos 8:1 dice, por tanto, ahora no hay condenación, ningún veredicto de culpabilidad, ningún castigo para los que están en Cristo Jesús. Gloria a Dios, no hay castigo para ti, porque tú no eres nacido para ser un hijo de ira. Ya, eso no te da licencia para continuar pecando, para continuar revolcándote con cualquier hombre ahí en el vecindario o con cualquier mujer ahí en el vecindario, porque todo eso se paga, pero se paga en el cuerpo. Sí, cuando Dios le dijo al hombre, acuérdese de esto, cuando Dios le dijo a Adán, de todos los árboles del jardín puedes comer, pero no puedes comer de este árbol, del fruto de este árbol. El hombre comió y su espíritu pecó, porque ese fue un mandamiento exclusivo y directo de Dios. ¿Sí? El hombre se rebeló contra Dios. Su espíritu murió, pero su carne vivió 930 años más, o hasta los 930 años. ¿Me estás escuchando? Tú pecas hoy en día. Y lo que sucede es que el diablo te va a recriminar inmediatamente lo que acabas de hacer. Te lo viene y te lo restriega en la cara y te dice, tú hiciste esto. Entonces, ¿cuál es tu deber en ese momento? Decirle, diablo, para eso tengo abogado en el cielo, que intercede por mí constantemente. Y yo le confesé mi pecado a él, así que no hay nada conmigo. No hay nada. Estoy una vez más como si nada, jamás yo hubiera hecho nada malo. Qué difícil es para la mente. Aún ustedes que están aquí sentados escuchando esto, han de estar pensando, pero es que no puede ser posible. Las cosas malas hay que pagarlas, ¿sí o no? Pues sí hay que pagarlas. Las cosas malas hay que pagarlas, pero te tengo nuevas. Cuando Jesús estaba en la cruz, Él dijo, tetelestai, consumado es, pagado, completamente pagado está. La consecuencia del pecado es muerte. Pero la vida viene en Cristo Jesús. Si nos quedamos clavados en que la muerte, no. Pero hay vida eterna en Jesús, ¿sí o no? Eso no me da licencia a mí para seguir pecando. Pero Pablo mismo me está diciendo, soy un miserable, soy un desgraciado, que hago lo que no quiero hacer y no hago lo que quiero hacer. Odio el pecado y aún así lo hago. ¿Qué quiere decir eso? Pues que tengas tú el mismo sentir que él tenía. Odia el pecado y cuando caes en pecado, te arrepientes y te levantas, ¿sí o no? Y continúas en esa carrera que está puesta delante tuyo. No te puedes echar a perder ahí en el camino solamente porque caíste una vez, o 2 veces, o 3 veces. La Biblia dice que el justo puede caer hasta 7 veces, y 7 es simplemente un símbolo, porque nosotros caemos constantemente por la naturaleza pecaminosa que está en nosotros. ¿Me escucharon? Vamos a seguir con este tema porque
lo que yo estaba enseñando de que somos uno en Cristo Jesús, quizás no les ha llegado a lo profundo del corazón porque todavía hay una conciencia de pecado. Y el diablo no lo va a hacer recibir el hecho que usted y Cristo son uno. ¿Me están escuchando? Yo lo sé. Yo sé cómo actúa el diablo. A mí me ha querido hacer esa jugarreta de que ¿cómo me atrevo yo a decir que yo soy uno con Cristo Jesús? Es que no soy yo el que lo dice. La palabra lo dice. ¿Sí o no? La palabra lo dice. Amén. Pues gloria a Dios. Vamos a continuar con este tema. Tal vez nuestro hermano Juan les toque profundizarse un poquito el domingo. ¿Qué te parece? ¿Por qué no? El próximo domingo. No te me quedes tan serio. Gloria a Dios. No, vamos a ver, el Señor lo que quiere es levantar un pueblo que entienda que son dignos de lo que Dios dijo que eran. ¿Sí? Para terminar, Juan capítulo 1, versículo 12. La Biblia dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les fue dado el derecho de ser hechos. ¿Sí? La palabra de ser hecho, ¿cómo es la cosa? Es lo mismo que dijo Dios cuando al principio habló con el Espíritu Santo y con Jesús. Hagamos al hombre. Hechos a hijos de Dios. Pues Dios no tiene hijos pecadores. ¿Aló? Si soy hecho a semejanza e imagen de Dios, no hay pecado en mí. Porque no hay pecado alguno en Dios, ni en Jesucristo, ni menos en el Espíritu Santo. Pero hay una naturaleza aquí que me quiere dominar, y es la que tú y yo tenemos que batallar con ella, ¿verdad? Y ponerla en su lugar y decirle, no, aquí ya por mucho tiempo dominaste. ¿Sí? Por mucho tiempo dominaste. Pero ahorita se te acabó la batería. Gloria a Dios. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque a través de Cristo Jesús somos libres. Libres, tenemos un libre albedrío. Y cuando yo acepté a Cristo Jesús como mi Señor, lo acepté una vez por siempre. No una vez cada domingo, sino una vez por siempre y para siempre. Aleluya. Y esa es la promesa que tú nos haces en tu palabra. Que tú no nos abandonarás ni nos dejarás huérfanos, sino que tú vendrás. Un huérfano es alguien que no tiene un padre, pero yo tengo un padre y yo lo llamo Abba Padre. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús, nos liberamos, Señor, de toda esta pensamiento negativo que el diablo quiere imponer sobre nuestras mentes. Los llevamos atados al conocimiento de Cristo Jesús y su sacrificio en la cruz que nos hace libres de toda maldad. De nuevo, gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Amén. Nos vemos el próximo domingo a la misma hora y si Dios lo permite por el mismo canal. Les recuerdo que estamos en el 846 este del Segundo Boulevard en la ciudad de Compton o Los Ángeles, código postal 90059. Todos los domingos a las 11 de la mañana y los viernes por la noche en la McKinley. Están en la casa de los hermanos Rentería en estudios bíblicos. Señor les bendiga y nos vemos el próximo domingo. Amén.